Muy buenas noches y bienvenidos otra vez más a La Pecera, segundo programa, y aquí estamos para hablar de la actualidad en Asturias y en España de forma cercana, amena, esperamos, no deseamos que se duerman, y sobre todo para hacerles pensar en una noche más, con opiniones diversas, de diversa índole, con nuestros peces de agua caliente, de agua fría, en fin, decidiéndonos a que pasen un buen rato y sobre todo que reflexionen sobre la actualidad del día. Para este menester tenemos con nosotros a dos invitados, concretamente a Nacho Loy, profesor de la Universidad de Oviedo, y a Víctor Martínez Patón, abogado. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Si podemos pegarnos un poquito al micrófono, que estamos en radio, y así evitamos que se nos oiga mal. Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Pues el primer tema que vamos a tratar hoy, en el programa de hoy, es un tema que ya trae cola, ya sigue hablando algún tiempo, pero bueno, parece que hoy Garzón, según concretamente El País, Garzón asegura que el pacto con Podemos está a 2 o 3 escaños. Bueno, ¿cómo valoramos esta unión? Primero de forma general, veamos cómo lo valoramos. Bueno, yo creo que es una unión que es necesaria para los cambios que se están produciendo ahora mismo en España. Son cambios muy profundos que no se habían producido desde la época de la transición, donde se configuraron dos grandes polos de concentración de opiniones o de posiciones políticas, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista. Siempre Izquierda Unida cumplió un papel, digamos, de tercer invitado que no acababa de contribuir al cambio en la sociedad, sino que los grandes temas económicos, política internacional, de política, digamos, de fondo, pues más o menos había un cierto acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y a partir del 15M, la irrupción de Podemos pues trastoca todo esto, y a mí me parece que efectivamente esa mutación que se produce en las posiciones políticas globales en España requiere que las fuerzas del cambio, de la izquierda, como se quieran llamar, esto el nombre importa poco, unan sus esfuerzos para contribuir efectivamente a cambiar lo que básicamente es un enfrentamiento entre los grandes poderes económicos del país, que son defendidos en última instancia por el Partido Popular y por el Partido Socialista, frente a los intereses de la mayoría social. Esta situación histórica en la que es posible dar un vuelco a que los dos principales partidos siempre estén defendiendo los grandes intereses económicos, creo que es suficiente como para que las dos fuerzas políticas, Podemos e Izquierda Unida, dos fuerzas políticas muy diferentes por otra parte y con tradiciones muy diferentes cada una de ellas en su seno, pues sean capaces de elevarse sobre pequeñas contradicciones que puedan tener en lo inmediato y unan sus esfuerzos para contribuir a que efectivamente se puedan hacer políticas en favor de la mayoría social. Yo quiero decir de antemano que soy miembro del Partido Comunista y miembro de Izquierda Unida, y que por lo tanto pues veo con muy buenos ojos que se esté dando esta confluencia que en estos momentos creo que es muy importante para el país. Víctor. Sí, a mí de lo que tú acabas de decir, Nacho, hay una cosa que me llama la atención, es precisamente el por lo tanto que acabas de decir. Dice, yo soy del Partido Comunista y por lo tanto veo con buenos ojos esto. Y no veo que sea la conexión directa, ni mucho menos. Es decir, que el análisis de si es bueno o malo, que al final es lo que estás preguntando, ¿no? Es decir, ¿es bueno o es malo el pacto de Podemos-Izquierda Unida? Necesariamente tienes que decidir es bueno o malo para quién, ¿no? Porque lo que tú dices, claro, parece que la aritmética para estas próximas elecciones parece que sí que lleva al análisis inmediato que tú estás haciendo. Es decir, pues si Podemos junta los votos de Izquierda Unida, o dicho al revés, o si Izquierda Unida junta los votos de Podemos, entre los dos vamos a tener más. Lo cual está por ver, pero en principio está por ver, digo, que sea la suma, porque podría hipotéticamente ser más todavía de gente que dijo, oye, es que me gustaría que fueran juntos y estoy enfadado porque no han sido capaces de ponerse juntos, de ponerse de acuerdo, y ahora que consigan esos votos, o bien al contrario, gente que diga, oye, es que yo no quiero votar en absoluto a la suma de los dos, ¿no? Aunque voté a uno de los dos en la ocasión anterior. Pero claro, ya te digo, la pregunta que yo me atrevería a plantearte, es decir, ¿por qué dices soy del Partido Comunista y por lo tanto veo bien? Porque yo también podría decir, yo
imaginando, soy del Partido Comunista y por lo tanto no veo bien esa alianza, ¿no? Sí. ¿Por qué podría yo decir eso? Aunque yo no sea del Partido Comunista, pero asumo esa posición en este momento, ¿no? Me parece una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Digo, por desarrollar yo justo el argumento contrario. Aunque yo no sea del Partido Comunista, en este momento asumo esta posición, ¿no? Y digo, yo del Partido Comunista soy un partido que tiene 100 años de tradición en España. Y de tradición importantísima. Y de tradición importantísima. Y manteniéndose allá donde no se mantenía nadie. Y ahora me voy a negar en un partido que tiene un par de años y puede ser la inmediata antesala de mi desaparición. Y por lo tanto, aunque en este momento concreto pueda resultar pragmáticamente positivo, a la larga va a ser pragmáticamente negativo. Y yo, como Partido Comunista, siempre he sabido que lo importante no es el hoy, sino es el hoy en la medida en la que va a influir en el mañana. Y si el hoy resulta que lo que hace es destruir el mañana, entonces esto puede ser negativo. Y por lo tanto, como soy del Partido Comunista, creo que es negativo. Nacho. Me parece muy interesante porque, aunque mi compañero de tertulia, Víctor, no es miembro del Partido Comunista, creo, ¿no? No, pero me es igual. Sin embargo, hipotético del Partido Comunista. Sin pero embargo, que no me importa. ha hecho una argumentación que yo creo que sí puede estar en la mente de muchos militantes comunistas que en Asturias especialmente pues siguen siendo muy numerosos y que siguen teniendo una trayectoria muy importante. Me parece muy interesante porque efectivamente puede haber algo de eso. Ahora bien, hay que entender también que el Partido Comunista, en primer lugar, no se presenta a las elecciones desde hace mucho tiempo y que su misión consiste en presentar a la sociedad aquella propuesta política que contribuya al cambio social de la manera más eficaz posible. De ahí viene la creación de Izquierda Unida, que es sencillamente el resultado de las movilizaciones contra la OTAN, que se intentaba que toda aquella movilización que se había hecho en contra de un partido supuestamente de izquierdas que nos estaba metiendo en la OTAN, nada más y nada menos, pues que toda esa contestación por la izquierda que había habido tuviera su referente electoral y por eso se creó Izquierda Unida. Pero para el Partido Comunista, Izquierda Unida es un instrumento para la presentación a las elecciones, para un instrumento que maneja. Un instrumento, es decir, porque es el partido principal. Sí, es un instrumento que maneja, pero es un instrumento que pone al servicio de la sociedad de manera generosa para que se sumen ahí otras fuerzas políticas y pero para llevar adelante no. y para llevar adelante, quiero decir, no, Claro. Lo que quiero decir es que esa es la política tradicional del Partido Comunista, Cierto. desde el Frente Popular, Izquierda Unida, y ahora nos encontramos en otra situación en la que parece que hay una oferta política que se llama Podemos, que yo creo que hay que tener también claro que no es un partido político, o por lo menos no es un partido político al uso, ¿no? Es un movimiento político y social que crece de manera muy rápida como la espuma al hilo de ciertas movilizaciones y que se tiene que dotar de una estructura política, institucional para presentarse a las elecciones, y lo hace con muchísimas contradicciones y tira hacia adelante, se presenta a las elecciones y tiene un gran éxito. Y entonces el Partido Comunista, dentro de esa política, pues ve que ese movimiento es eficaz para llevar adelante su planteamiento de cambio social, de políticas de mejora para las grandes mayorías sociales, para la mayoría social que está sufriendo en estos momentos la crisis, y entonces considera que debe unirse a ese movimiento en la medida de las posibilidades también tácticas y estratégicas de cada momento, y entonces eso se intentó en la fase anterior y no se consiguió porque por motivos, yo creo que tácticos más bien de Podemos, pues no se quiso, y ahora hay una ocasión para hacerlo, y yo creo que el Partido Comunista e Izquierda Unida, mayoritariamente, aunque desde luego hay que reconocer que no con un gran entusiasmo, a juzgar por el número de votos de personas que han participado ahí, pues la posición mayoritaria democrática asumida por la organización es apoyar esa confluencia, aún sin saber los términos concretos en los que se vaya a dar esa confluencia, lo cual es una incógnita desde luego también grave. Pero bueno, yo creo que lo importante es pensar, con esto ya termino, hay una situación política muy grave en la que el gran capital se está adueñando de lo que habían sido conquistas sociales, de dinero público que era usado para el conjunto de la sociedad. Hay
partidos políticos que intentan mantener ese privilegio, quitarle a la gente sus ayudas sociales, sus prestaciones por desempleo, sus prestaciones por el paro, sus prestaciones, la financiación de la educación pública, de la sanidad pública, intentan quitar ese dinero del Estado para llevarlo otra vez a los ricos, a las empresas privadas, a lo privado. Esa estrategia general en la que están inmersos el Partido Popular, Ciudadanos y PSOE en gran medida, debe ser combatida por aquellas fuerzas que intentan que los recursos públicos vayan destinados a la mayoría de la gente. Y en esa posición hay coincidencia total entre Izquierda Unida y Podemos. Y eso es lo que tenemos que defender y que eso se plasme en una opción electoral. Aprovechando la intervención de Nacho, y bueno, para que sigáis debatiendo sobre estos temas, sí me gustaría plantear dos preguntas que me interesan especialmente, ¿no? Por una parte, hablábamos de que Izquierda Unida no, Podemos, tiene unas contradicciones internas importantes. De hecho, se habla de una crisis en el seno de Podemos. Y la primera pregunta es si está preparado ahora mismo Podemos, con las crisis internas que vive, para acometer una unión con Izquierda Unida como la que se está planteando. Y el segundo es que me ha interesado mucho cuando ha hablado Nacho sobre cómo un partido supuestamente de la izquierda, refiriéndose al PSOE, hablando de la OTAN, me interesaría saber, ¿el PSOE es un partido de izquierdas? Imagino que desde el punto de vista que plantea Nacho como miembro del Partido Comunista, imagino que para él no, porque al fin y al cabo no defiende los intereses que los intereses de clase que me imagino que se plantean en el Partido Comunista. Entonces, quería plantear estas dos preguntas. Ajá, para ambos. Vale, pues mira, necesariamente si me dejas la primera de ellas, la voy a entroncar con lo que estabas tú comentando, ¿no? Porque el discurso que haces pues es más o menos, el que se viene manteniendo, ¿no? Es decir, oye, necesitamos unirnos porque nosotros somos el pueblo frente a los demás que no lo son o que pretenden manejar al pueblo, etcétera. Pero fíjate, vuelvo a la posición del comunista tradicional, ¿vale? El comunista tradicional, que si ha podido ser comunista tradicional durante 100 años es porque se ha mantenido independiente de todos los demás. Y yo me pregunto, si asumiendo estas posiciones tuyas, ¿no?, ideológicas de los poderosos y los no poderosos y los pobres y el pueblo y tal, si no es más fácil para los poderosos destruir todo un movimiento social si éste aparece o se presenta destruido e incorporado en un partido muy joven con un montón de contradicciones y de problemas internos, en los que, en Salamanca, en Madrid, en todos sitios andan con follones, como es natural. Es decir, que no es porque sea Podemos, cualquier organización del tipo que fuera, humanitaria, empresarial o lo que fuera, que tiene tan poco tiempo y que ha alcanzado una importancia tan grande, es natural que ande con problemas tremendos. Y claro, un partido estable, como el Partido Comunista, estable e histórico, que se introduce en un partido tan nuevo y con tantos problemas, yo me pregunto si, utilizando ya una interpretación también un poco maquiavélica, si no es precisamente lo que pretende el Partido Socialista y el PP, etcétera, o incluso, si quieres, los poderes económicos por encima de ellos, utilizando este discurso, si no es exactamente lo que pretenden. Es decir, que Izquierda Unida desaparezca, que se vaya Podemos, que ya Podemos se destruirá por propia corrupción interna porque no van a ser capaces de soportar lo que ellos mismos han conseguido. Y por el camino desaparece el Partido Comunista e Izquierda Unida. Hombre, vamos a ver. Yo creo que aquí lo que se está dando es un meneo terrible de la situación en la que estábamos hasta ahora. Sí, eso sí. Y que la gente que estaba muy cómoda, diciendo que Rato era un visionario de la política y un tipo, parecido poco menos que a Keynes y tal, pues ahora resulta que está a punto de entrar en la cárcel, ¿no? Entonces, si las contradicciones de Podemos son que Rejón está enfadado porque hay un tipo que era más bien de su cuerda y entonces lo acaban de quitar de en medio y tal, pues imaginemos las contradicciones que tiene el Partido Popular, que tiene
a la mitad de la cúpula, Sí, sí, pero si no que es las a toda, puede la, tolerar, cu- que las puede tolerar. a toda la cúpula. Las puede tolerar las por la puede tolerar tradición. porque tiene 4 periódicos en nómina y porque no hay ningún periódico que defienda sistemáticamente, supuesto, pero por sistemáticamente supuesto, a Podemos, Nacho, claro. ninguna radio, ningún medio de comunicación. Pero es que eso Entonces, también cuenta, claro, eso cuenta, efectivamente. Exactamente. Y Entonces, las esas contradicciones de Podemos, si lo analizamos desde un punto de vista de su propia trayectoria, pues son las contradicciones típicas de cualquier movimiento que nace y que tiene. Eso te lo he dicho yo, movimiento lo he de planteado porque no tengo aluvión y duda, tal. no tengo Bien. duda. El Partido Comunista es otra cosa. El Partido Comunista, digamos que es el que atesora una tradición de análisis de la realidad que por muchas tortas, voy a decirlo así suavemente, que se le den, sigue funcionando, Claro, porque claro, sigue claro. Esa es la habiendo cuestión, esa es la oprimidos y opresores. Y en la medida en que haya oprimidos y opresores, leer a Marx, a Engels, a Gramsci, a los grandes a Lenin, Y es el a único los que ha grandes, demostrado que aguanta, ¿eh? a los Esa grandes, es la cosa, es el único claro, que ha demostrado que aguanta. y que cuando los enemigos tienen algo que decirle grave a un nuevo adversario le llaman comunista. Bueno, pues entonces seguimos, ladran, luego cabalgamos. O sea, ¿por qué llaman comunista a los de Podemos? Bueno, porque lo son en gran medida, pese a Bueno, que ellos sean lo suficientemente, muy suavitos, lo muy suficientemente inteligentes como para no ir con la bandera de comunistas por ahí, porque saben que eso les quita votos. Y que sin levantar la bandera, pues a lo mejor tienen más votos, lo cual me parece inteligente, no cinismo, sino inteligencia. Todos sabemos quién es Pablo Iglesias y de dónde viene. Y por lo tanto, no creemos que haya cambiado antes de ayer para crear Podemos de ideología. Y cuando les llaman comunista, a mí cuando me llaman comunista, pues yo digo, no sé si me estarás intentando insultar, pero, o sea, te lo digo yo, sí, yo soy comunista. Es una pura descripción. No es izquierdista, soy Sí. comunista. Comunista es una persona que considera que los principales problemas de la sociedad se analizan mejor si se parte de la contradicción entre capital y trabajo. Lo cual quiere decir que aquellas personas que vivimos de un trabajo, de un salario, ya sea autónomos que se explotan a sí mismos o ya sea trabajadores por cuenta ajena que reciben un salario por el trabajo que realizan, son los que mueven la sociedad No, y pero es a los primeros a los que debemos tener en cuenta a la hora de organizar la sociedad. Y que todos los demás que se benefician y ganan dinero a expuertas, lo hacen explotando el trabajo de esa gente. Y eso es una cosa que jamás nadie nos va a quitar. Y eso lo tenemos el Partido Comunista. Lo tenemos clarísimo y nadie nos lo va a quitar. Y por eso no nos pueden destruir, ni aquí, ni en Italia, ni en Francia, ni en Ucrania. Ahora bien, estratégicamente, de cara a ganar unas elecciones, de cara a conseguir que un partido que está dispuesto a mejorar la educación pública, la sanidad pública, los servicios sociales, los servicios a la gente que no tiene trabajo, mejorar la situación de paro, dando trabajo a la gente y no haciendo ingeniería a la hora de manipular las encuestas y tal. Llegue al poder, el Partido Comunista generosamente está dispuesto a colaborar con ese partido. Y nos da igual que desaparezca Izquierda Unida. Te lo hago en una que pregunta. desaparezca Izquierda Unida, crearemos otra cosa. Una pregunta, Nacho. El Partido Comunista aguantó y sobrevivió a Franco. Y aguantó. ¿Tú crees que aguanta a Pablo Iglesias? Hombre, Os pido, por favor, que seáis breves en esta respuesta, porque me acaban de decir, Dios ha manifestado a través del pinganillo, y me acaban de decir que nos quedan 7 minutos. Y me gustaría tratar, aunque sea levemente, un... No, pero déjale que responda esta que pregunta. responda, La pregunta sí, sí. es, ¿el Partido Comunista sobrevivió a Franco? ¿Sobrevive a Pablo Iglesias? el Partido Comunista creo que es un partido que se ha intentado autodestruir tantas veces y no lo ha conseguido, que es tan poderoso que no se puede destruir. Si no se ha podido destruir él mismo a sí mismo con las cosas que ha hecho mal dentro de su propia organización, nadie desde fuera lo va a destruir, precisamente por eso que decía antes, porque la contradicción entre capital y trabajo y el hecho de que cualquier riqueza proviene de la explotación del trabajo de los demás es un principio tan básico que todo el mundo puede entender en la medida en que se les pueda explicar y no se esté todo el día diciendo pero eso que Nacho, siempre va a triunfar. Uno del PSOE te va a decir algo muy parecido, que está de acuerdo, e incluso probablemente muchos del Sí, PP o de Ciudadanos. Nacho y Víctor, Cambiamos de me encantaría seguir, y de hecho otro día os invito a hacerlo, pero sí me gustaría... Hay que hacer un monográfico sobre el Partido Comunista porque Sí. veo que es lo más interesante Hombre, no, claro. del debate. A ver, es que como lo hemos dirigido. Claro. Pero sí. sobre el PSOE quería yo, que era la pregunta que hacías Sí. inicialmente, Sí. quería yo decir... Esto me interesa, así que... vamos. Claro, que una cosa es los militantes del PSOE. Los militantes del PSOE son personas sociológicamente de izquierdas
muchos de ellos que lucharon férreamente también contra la dictadura, etcétera. Pero el Partido Socialista tiene una trayectoria política en los últimos años, y su trayectoria política en el ámbito económico e internacional ha mantenido políticas de derechas. Esto yo creo que es incuestionable. Y necesariamente me dejas que lo complete esto. Sí, pero el problema es, muy resumido, necesariamente el problema aquí que hay de si es de izquierda o no es de izquierdas es que no tenemos una idea de izquierda. Y aquí yo sencillamente me remito al libro del mito de la izquierda de Gustavo Bueno, donde lo explica, es decir, y es que la izquierda socialdemócrata y la izquierda comunista son corrientes de izquierda distintas y entonces no se pueden resumir en una idea de izquierdas. O sea, es imposible. Si es de izquierdas, no es de izquierdas, sí, pero no tiene que ver con el Partido Comunista. Esa es la cuestión. Son corrientes distintas. Vale. Bueno, muy rápidamente, el segundo titular que me gustaría tratar es de la Nueva España. Vamos a tener 4 minutos, 5, o sea que va a ser muy breve. Pero indica lo siguiente: Caunedo ofrece un pacto a cualquier partido para acabar con el tripartito. Entonces, la pregunta, muy brevemente, es la siguiente. ¿Está Caunedo capacitado en este momento para ofrecer este tipo de pacto, teniendo en cuenta que es una persona imputada? ¿Qué hay detrás de esta tendencia? ¿Realmente es una oposición a una forma de política o se trata de un quiero conseguir el poder, quiero cualquier cosa menos el tripartito? ¿Cómo interpretas esto? Pues a ver, yo creo que aquí en el fondo hay un debate que es si me permites aquí ponerme jurista, el 24.2, sí. O sea, la Constitución, si hay o no hay presunción de inocencia, si nos lo tomamos en serio. Dices tú, ¿está capacitado o no capacitado para proponer estas cosas? Hombre, capacitado por supuesto, de hecho tiene un cargo político que está ejerciendo y que nadie le ha quitado porque no tiene condena, no está inhabilitado, etcétera. Por ejemplo, el otro día, con el problema que ha habido con Manos Limpias, y perdona que me remita, pero es que creo que tiene interés, con Manos Limpias y el problema con la infanta, cuando pidieron que saliese, que retiraran la acusación, la juez se enfadó y dijo, oiga, que es que estos que están en prisión preventiva tienen tanto como nosotros cualquiera la presunción de inocencia, y Caunedo la tiene también. Dicho lo cual, a mí me parece que políticamente pues no es más que una bravuconada, ¿no? Es decir, es obtener una publicidad haciendo un planteamiento que es exactamente el mismo que hizo Esperanza Aguirre en Madrid, ¿no? De yo me borro con tal de que no estén estos, ¿no? Es un poco, vamos, que no tiene más fundamento el asunto. Coincido desde el punto de vista jurídico con mi compañero de tertulia, como no podía ser de otra manera. Tiene la presunción de inocencia, pero tiene toda la presunción de ser culpable políticamente de todo. O sea, vamos a ver. Él llegó a la alcaldía porque se la heredó de su padrino político, el padrino, además es un término que viene aquí muy bien, Gabino de Lorenzo. Cuando por fin se puede presentar, la cagó, o sea, no ganó las elecciones. Y ahora pues está además imputado en un proceso muy turbio, con la presunción de inocencia, y desesperado. O sea, el Partido Popular, que pensaba que Oviedo era jauja, pues ahora resulta que no es jauja. Y encima tienen que aguantar pues concejales que para ellos es una cosa pues aberrante, que van de camiseta, que son gente que habla con la gente y que estudiaron carreras y tal. Y claro, es una cosa que ellos no pueden soportar muy bien. Y bueno, pues yo creo que están dolidos y realmente hay otra palabra para decirlo, pero no la voy a decir. Pero puede pronunciarse, estamos en un horario. Están desesperados, vamos, de hecho en otros términos están desesperados. Y si el tripartito hace las cosas bien, pese a la Nueva España, pues yo creo que conseguirá que se vea que Oviedo va cambiando y que se pueden hacer las cosas de otra manera y que la gente que no tiene pasta también tiene derechos. No solo la gente que tiene pasta tiene derechos, la gente que no tiene pasta tiene los mismos derechos, y creo que esto, los que hasta ahora pensaban que solo ellos los tenían, pues están viviendo una especie de pesadilla, pero se les pasará, se acostumbrarán. Nosotros no queremos que los ricos dejen de tener derechos, queremos que tengan los mismos que los demás. Es una diferencia muy importante entre ellos, que se los quitan a los pobres para tenerlos solo ellos. Bueno, ha sido un placer, me encantaría, como ya he dicho, continuar, pero estoy obligado a dejarlo aquí, porque si no la televisión me hace un recorte, no un recorte económico, sino un recorte corporal, y como no queremos que eso ocurra, pues muchas gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Y pues esperemos
vernos pronto, eso espero. Cuando queráis. Muy bien, perfecto. Y bueno, a ustedes, pues gracias por estar aquí. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí. A mí me ha parecido, pero ¿qué voy a decir? Estoy al frente del programa, tiene que parecérmelo. Lo ha sido. Espero que os haya gustado. Y bueno, mañana más y más. Buenas noches y disfrutad.